Les dejamos dicho que los servicios son a la 1, así arrancamos bien a las 2 con todo, ¿verdad? Porque algunos no están aquí cuando empezamos. Pero hoy nos sentimos muy contentos que a la 1, a pesar de este nuevo horario que empezamos, que tuvimos hoy, solo por hoy, una gran mayoría de ustedes estaba hoy aquí con nosotros. Esta tarde habrá aquí un seminario, habrá aquí una conferencia en inglés. Si usted habla inglés y le gusta ser edificado, le gusta estar en la casa del Señor, puede ir a comer y ahí regresa a las 6, es bienvenido. Es una capacitación para todos los que queremos servir al Señor, así es que están cordialmente invitados. El día de ayer estuve muy gozoso juntamente con nuestros pequeños Velázquez Chávez, que siempre nos ayudan ahí en el banco de alimentos. Son una bendición sus hijos, ¿oyeron? Y yo sé que tenías otros planes y cambiaste tus planes para llevarlos. Lo bueno es que están algo cerca, pero estuvimos sirviendo cada día. Ese banco de alimentos está creciendo y cada día más gente está llegando. Ayer estábamos un poco cortos de personas, de personal, si usted lo quiere ver así, de voluntarios. Así es que es una vez al mes si alguien quiere venir a ayudar. En realidad en el anuncio pusimos de 8 a 12, pero la verdad que ayer hasta comenzaron más temprano, porque ya a eso de las 7:30 había una de carros que daba la vuelta a la manzana, que dijeron vamos a hacerlo más temprano, y ya a eso de las 9:30 también, ya en 2 horas salieron muchísimos carros bendecidos. Le quiero decir algo, fue el sábado que por más personas he orado. Al final de que reciben sus alimentos, hay un área, de una vez se les pregunta a las personas, porque uno quiere ser respetuoso con ellos y orar por los que quieren recibir oración. Se les pregunta si quieren oración o no. Algunos dicen sí, la gran mayoría dice sí, otros dicen no. Pero con los que dicen sí, al final estábamos otro pastor y yo ahí orando y no nos dábamos abasto. Terminamos o uno, ya estaban a veces hasta 2 y 3. Y bajo aquel sol, hermano, así que si usted me ve bronceado, no van a creer que andaba en la playa ahí bañándome ni nada. Estábamos sirviendo al Señor bajo el sol, pero muy bendecidos, muy contentos. Pudimos establecer contacto con algunas familias a las cuales vamos a dar seguimiento, porque ese es el propósito también de este banco de alimentos, poder lograr contactar con las necesidades espirituales de la gente, de la cual hay mucha. Pero algo que me ocurrió curioso ayer fue que dije, hoy voy a ser un poco más valiente. Algunos, aunque digan prayer no, yo le voy a ofrecer, si de todos modos quiero oración. Y 3 personas me dijeron que sí querían oración, a pesar de que habían dicho que no querían oración. Y yo dije, gloria a Dios. Eso es parte de la fe en acción, cuando creemos a Dios, que Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos creen en un Dios todopoderoso? ¿Verdad? Así que yo dije, no, Señor, ayúdame y dame aquí una gracia. Y yo le dije, ¿cómo se puede ir usted el día de hoy después de recibir esta bendición material sin una oración? Vaya pues, me decían, y ahí se venían ahí al parqueo especial que tenemos para la gente que ora. Así que es una bendición, ¿verdad? Verdaderamente servir en nuestra comunidad es parte de nuestra misión. ¿Recuerdan? Llevar el evangelio a todo lugar y formar discípulos de Cristo. Jesús dijo, por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Así que la gente que llega ahí, ¿verdad? Nosotros somos los brazos, somos la boca del Señor para ellos, y es la manera como ellos también pueden recibir del amor de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bueno, me gustaría ver a algunos de ustedes el próximo sábado. Es el primer sábado del mes, un par de horas, 2 horas. No es mucho pedir, y la verdad es que la bendición que uno se lleva es muy, muy grande. ¿A cuántos les gustaría, por lo menos tienen el deseo de alguna vez participar, verdad? Yo sé que no, levanten su mano, no sean así, no todos, ¿verdad? No todos, no sean montones, ¿verdad? Pero ¿cuántos quisieran hacerlo? ¿Les gustaría? Hablen conmigo, yo les voy a estar recordando, les voy a estar avisando, y esto va a ser una bendición. De igual manera, estos días, el próximo sábado 17, vamos a tener aquí una capacitación para las personas que van a servir, o vamos a servir en el club en la escuela, el Good News Club, que significa Club de las Buenas Nuevas, o Club del Evangelio de las Buenas Nuevas. Esto va a ser un día lunes a partir de las aproximadamente 2 de la tarde a 4, en donde vamos a ir a la escuela. Fíjense que cómo son las cosas, cómo Dios trabaja. Les quiero contar esto, ¿verdad? Que estábamos programados para entrar aquí a la escuela Manatee Elementary, está aquí cerca de aquí donde estamos. Pero cambiaron al director, cambiaron a parte del staff, y parece que no lo habían tomado en cuenta y no se va a poder llevar a cabo. Yo estaba
triste y me puse, Señor, no es justo que ahora que ya tenemos lista la gente se pueda cerrar una puerta. Yo les dije a las personas, busquemos otra escuela. Busquemos otra escuela donde podemos entrar y llevar también las buenas nuevas a los niños de elementary, ¿verdad? Primero a sexto, a quinto primaria. Y es una edad magnífica para sembrarle la palabra de Dios a nuestros chicos. Y ya Dios abrió la puerta y en estos días nos confirman, pero está casi más que confirmado, en la escuela Sunshine Elementary, allá en Lehigh Acres. ¿Cuánta hay gente de Lehigh? Aquí dicen gloria a Dios. Bueno, ahí hay una gran cantidad de familias hispanas que llevan sus chicos a esa escuela, y vamos a poder tener de alguna manera contacto con los niños llevándoles la palabra y con las familias. Esta es una magnífica oportunidad como iglesia de presentar el evangelio y poder darle seguimiento a esas familias. Así es que yo estoy muy emocionado, al igual que ustedes, ¿verdad? Que aunque yo sé que ustedes muy en el fondo, ¿verdad? A veces no lo expresan, pero yo sé que ustedes se emocionan conmigo y oran al Señor, órenle al Señor para que siga abriendo puertas. Porque ese es el trabajo de la iglesia, mis hermanos. El trabajo de la iglesia es brillar allá afuera, donde está la necesidad de cada uno de aquellas personas que no conocen al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Salude al que tiene al lado suyo, dígale bienvenido a Cielos Abiertos. Y por favor, con este aplauso recibimos a toda nuestra audiencia que nos ve a través de esta transmisión. Dele fuerte esas palmas. Este es Cielos Abiertos. Acá te estamos esperando con los brazos abiertos, llenos de amor. Así que hoy vamos a iniciar una nueva serie. Estoy también contento porque Dios nos sigue hablando, nos sigue mostrando, nos sigue guiando acerca de qué debemos de enseñar, qué debemos predicar. Yo bendigo al Señor porque a través de algunas décadas de conocer al Señor, Dios nos ha enseñado algunas cosas, y esas cosas podemos compartir con todos ustedes. Algunos que están comenzando en su caminar cristiano, otros ya no están comenzando, pero ahí van creciendo, y algunos que ya, ¿verdad?, están como este servidor bastante bien kilometrados, humillados ya en el Señor, con buen recorrido. Necesitamos a todos aquellos cristianos maduros, comprometidos con Dios, nos ayuden a enseñar la palabra en las casas. Hay necesidad de poder llevar la palabra de Dios en las casas, y ustedes pueden ser usados por Dios. Muy bien. Tenemos en pantalla ahí la imagen sobre esta nueva serie, Conociendo la Voluntad de Dios. Conociendo la Voluntad de Dios. Esta va a ser la nueva serie que durante este mes de septiembre vamos a estar llevando a cabo. Es una pregunta que yo creo que todos nosotros nos hacemos en algún momento de nuestra vida, y es bueno estar recurriendo a esa pregunta. ¿Será que lo que estoy haciendo yo estoy alineado con la voluntad de Dios? Todo eso vamos a estar hablando durante estos 3 domingos. Muy importante que nosotros podamos estar presentes para que podamos aprender en el nombre de Jesús. Vamos a orar para esta palabra llegue a nuestros corazones y la podamos poner en obra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, muchas gracias te doy en esta hora, Señor, por la oportunidad de poder compartir de tu palabra. Por la oportunidad, Señor, lo recibo con humildad, con temor y temblor, Señor, sabiendo que hoy es el día que tú has hecho y vamos a aprender de la misma Biblia, de la misma voz de Dios que viene con autoridad sobre nuestras vidas y viene, Señor, con una unción para poder darnos vida y para poder, Señor, edificarnos y poder, Señor, levantarnos para que podamos nosotros hacer la obra que tú nos has llamado a hacer, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene su Biblia, hágame el favor de acompañarme al libro de los Hechos, capítulo número 4. Hechos, capítulo número 4. El tema de hoy, ya propiamente de nuestro primer tema hoy dentro de esta serie Conociendo la Voluntad de Dios, es mi voluntad y la voluntad de Dios. Mi voluntad y la voluntad de Dios. He encontrado, hermano, que una de las cosas que a los cristianos nos cuesta entender, figurar o descifrar en nuestras vidas es cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Creo que todos que hemos conocido aquí al Señor tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios. Tenemos la intención de poder agradar a Dios con lo que nosotros hacemos y poder saber y conocer cómo la voluntad soberana de nuestro Dios se conecta con nuestra voluntad.
Yo quiero decirte, la voluntad soberana de Dios se conecta con tu voluntad para que podamos nosotros verdaderamente hacerla. Este es un tema que se ha debatido por siglos, el tema de la soberanía de Dios, el tema del señorío de Cristo sobre nuestras vidas y el tema también del libre albedrío, como conocemos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El ser humano fue dotado de esto para que nosotros podamos elegir qué queremos hacer. ¿Cuántos esta mañana dijeron: este es el día que ha hecho el Señor, iré a la casa del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted lo pensó, usted lo decidió y usted está aquí por su propia voluntad, ¿no es cierto? Nadie le puso ahí una pistola, le dijo: si no va a la iglesia y no se convierte, aquí mismo se queda. No, usted está aquí porque usted ama a Dios y porque usted quiere conocer más de Dios, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el Señor le dio al hombre esa libre voluntad, ese libre albedrío, saber o poder escoger lo que el hombre quiere. Charles Spurgeon, que fue uno de los predicadores más sobresalientes en el pasado, en una ocasión le preguntaron si él podría reconciliar estas dos verdades acerca de la voluntad soberana de Dios y la voluntad del hombre. Y entonces él dijo: yo no lo intentaría, dijo. No intentaría reconciliarlas, respondió, porque él dijo: nunca reconcilio amigos. Y la gente se quedó preguntando qué habrá querido decir con estos amigos. Sí, dijo él, amigos. Esto es lo que nosotros tenemos que emprender. En la Sagrada Escritura, la voluntad soberana de Dios y la voluntad divina de Dios y la responsabilidad humana, o sea, el libre albedrío, no son enemigos. Dígale que está al lado suyo: Dios no es su enemigo. A ver, por favor, dígalo con una voz fuerte: Dios no es su enemigo, Dios es su amigo. Dios está por ti. ¿Hay alguien que me está escuchando? Dios no está en contra tuya, Él está a favor tuyo. ¿Hay alguien que dice amén a eso? ¿Hay alguien que entiende esa verdad poderosa? Entonces, cuando yo entiendo esa verdad poderosa, lo que tengo que hacer es tratar de conocer a ese amigo que se llama el Señor Dios Todopoderoso, para conocer lo que a Él le agrada. Dice que la soberanía divina y la responsabilidad humana no son enemigos. No son de aquellos vecinos que no se llevan bien. ¿Cuántos de ustedes conocen alguna vez problemas entre vecinos, verdad? La vecindad. Y si no conoce, pues alguna vez vio la vecindad del Chavo y ahí usted ve todos los problemas que hay en una vecindad, ¿no es cierto? O los vecinos, todo eso que pasa con la cotidianidad de los vecinos, que a veces no nos dejan dormir con las fiestas que hacen, que a veces nos ponen el carro al frente y no nos dejan salir, etcétera, 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 ¿verdad? No son vecinos que no se llevan. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre no están en una guerra fría como la tuvo Estados Unidos y Rusia hace algunos años. No están en contra una de la otra, sino que, diga por favor conmigo, son amigos. A ver, haga sus manos aquí y diga: trabajan juntos, trabajan juntos. Eso es como nosotros debemos empezar a ver cómo la voluntad de Dios funciona en la vida del hombre. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a comprender lo que ahora vamos a leer en la Escritura en el capítulo 4 de Hechos. Cómo la voluntad de las personas y la voluntad de Dios interactúan entre sí para cumplir los propósitos de Dios. Les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren cumplir el propósito de Dios en su vida? Dicen amén a eso. Cada uno de nosotros tenemos una misión de vida, un propósito que lleva nombre y apellido. Por eso la misión de mi hermano Marvin y su propósito está vigente todavía. ¡Aleluya! El día que se nos terminó el propósito de Dios, Dios nos dice: bien, buen siervo Abraham, te llamo a mi presencia. Hoy no dice: estoy muy joven, dice el hermano Abraham. No, pero el día que el Señor nos terminó el propósito por el cual Dios nos tenía, Él nos llama a su presencia. Y si estamos vivos, es porque ese propósito todavía está vigente en tu vida. Dígale que está al lado suyo: si estás vivo, hay un propósito grande para tu vida. Aquellos que nos están viendo ahora por televisión en esta transmisión, si estás vivo, Dios tiene un propósito para tu vida el día de hoy y mientras estés en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo número 4 del libro de los Hechos, los discípulos
comienzan a experimentar una fase diferente en lo que es el ministerio de seguir a Jesús, de discipular, de predicar la palabra. Leamos por favor desde el versículo 23 al versículo número 31. Si ya lo tiene, puede decir un amén sonoro ahí, amén. Lo podemos leer todos juntos. Recuerda, me bendice que usted lea la palabra conmigo para que leamos y la recitemos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Seguimos hasta el 31, vamos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31, todos juntos. Cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre del Señor? Muy bien, aleluya. Antes de entrar a este tema, tenemos que entender que los seres humanos, la humanidad, hombre, mujer, ya sea blanco, sea moreno, sea café, sea amarillo, no importa el color de su piel, los seres humanos tendemos a rebelarnos contra Dios. ¿Hay alguien que dice amén? Hay alguien que sabe que los seres humanos tendemos a vea el primer ser humano, a la primera mujer, hombre y mujer que existieron en esta tierra. Dios les dijo: de todo este huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué les dijo? No van a comer, no deben comer, porque ciertamente el día que coman de ese árbol, ¿qué dice? Morirán. Pero el ser humano, como ese libre albedrío, esa voluntad que Dios le dio, siempre de alguna manera está tentado hacia hacer lo malo o hacia desobedecer. El ser humano lo hizo exactamente. Y algunos de nosotros diríamos: qué bárbaro Adán y qué bárbaro Eva, si Dios les estaba diciendo que no lo hicieran. Pero nosotros lo hacemos todo el tiempo, de igual manera, porque dentro del ser humano está una naturaleza vieja, una naturaleza pecaminosa que se revela en contra de la voluntad de Dios. Aparte, si usted un tiempo de Dios, deje de orar, deje de venir a la iglesia, y me va a decir: ¿quién va a gobernar en su vida? La carne, el mundo va a empezar a gobernar. ¿Por qué? Porque tiende a rebelarse contra las cosas de Dios. Hay alguien que dice gloria a Dios. Las personas tendemos a rebelarnos contra Dios, y las personas que crucificaron a Jesús no son la excepción. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, cuando han visto la pasión de Jesús, dicen: qué bárbaro esos que crucificaron a Jesús, cómo pudieron hacer los soldados romanos? Pero póngase a pensar que aún a pesar de esta situación que estaban haciendo, ellos estaban ejerciendo su libre albedrío. Ellos estaban ejerciendo, cuando la gente estaba gritando: crucifíquenlo, 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 en lugar de lo que liberaran, pidieron que crucificaran a Jesús. Toda esa gente estaba actuando en su libre albedrío. Nadie les torció el brazo, nadie les dijo: se van a morir si no lo hacen. No, estaban ejerciendo su libre albedrío. Las personas que crucificaron a Jesús estaban haciendo eso. ¿Saben por qué las personas tendemos a rebelarnos contra Dios?
Les voy a dar un gran secreto. Porque no nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gusta que nos digan cómo se deben hacer las cosas. Hello. Tiene que pagar impuestos. Yo creo que no hay nadie que sienta un gozo, una alegría cuando tenga que hacer su cheque para pagar sus impuestos cada año. ¿Verdad? Si no dice, impuestos ingratos. No es fácil. ¿Ah? No queremos que autoridad sobre nosotros. Miren, en este país yo me he encontrado y a veces trato de entender personas que no se criaron con su padre ni su madre, sino siempre estuvieron muy independientes. Nadie les decía qué hacer. Nadie les decía a qué horas llegar a la casa, a qué horas comieran. No, ellos muy independientes, se vinieron de su país temprano, jóvenes, y trabajaban y hacían como querían. Mujeres que toda la vida fueron independientes porque así se criaron, así fue la situación. Y cuando se casan ahora tienen un marido que tiene ahí encima. Y el marido, ¿verdad? Como buen marido quiere ejercer algo de autoridad y la mujer se revela porque nunca ha acostumbrado a que alguien le esté diciendo qué hacer, cómo hacer las cosas, dónde dejar el cepillo de dientes, la toalla, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Aleluya. Yo sé que algunos ya están así como, y pastor, ¿quién le dijo qué es lo que pasa en mi casa? Porque no queremos una autoridad sobre nosotros. ¿Sabe qué nos gusta a nosotros? Tener el control de las cosas. Sartén por el mango, decimos allá en mi país. Yo tener las cosas en bajo. Nos gusta tener el control. Aparte el control remoto de la tele, ¿verdad? Porque las parejas también se pelean, o hasta el niño ahora porque quiere jugar videojuegos. Pero usamos esa libertad que es dada por Dios. Oiga, esa libertad Dios no la dio. No es del mundo, no es que sea algo malo. La voluntad Dios te la dio. Pero usamos esa voluntad para, consciente o inconscientemente, destronar a Dios de nuestra vida. Consciente o inconscientemente, esa voluntad está luchando para quitarse todo peso de autoridad sobre. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere ejercer como tal esa autoridad única sobre su vida. El pecado está en las personas, por lo tanto las personas hacen cosas pecaminosas. Miren lo que dice el Salmo 51, Salmo 51 y versículo número 5, dice la escritura. David, cuando está reconociendo su pecado delante de Dios después de haber pecado y de haber adulterado, David dice estas palabras: he aquí, ¿qué dice? En maldad, ¿qué dice? He sido formado, y en pecado, ¿qué cosa? Me concibió mi madre. La Biblia establece que todos después de Adán y Eva, desde que nacemos, el pecado está en nosotros. Una de las primeras palabras que un niño aprende a decir aparte de papá y mamá es mío, mine. ¿Qué está diciendo ese niño? Esto es mío, no se lo doy a nadie, yo lo quiero solo para mí. Y si no, vea a los chiquitos peleándose por los juguetes, y este que el otro. Usted no tuvo que enseñarle al niño a pelear, nació naturalmente de él. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está esa naturaleza de tender a rebelarnos contra cualquier otra cosa que no sea yo, que no sea uno mismo. Primera Juan también lo dice de esta manera. Primera Juan capítulo número 1 y versículo número 8 al 10. Estamos viendo la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Primera Juan 1, 8. Todos fuerte conmigo, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, ¿qué cosa? Maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Para llegar a conocer a Jesús, primero tuvimos que admitir que éramos pecadores. Usted no manda al doctor a menos que esté enfermo, ¿verdad?
Dígame, amén, pues dígame, sí, hágame saber que usted está aquí conmigo. O va al doctor solo porque siente el doctor, mire doctor, aquí le voy a pagar una consulta, pero no tengo nada. Oye, es que sentía de Dios venir a darle aquí a usted ese dinero. ¿Verdad que usted no hace eso? No solo todo lo que lo hacen esperar a uno, ¿verdad? Ahí en lo que lo mira el asistente y luego va, no sé, hasta que lo ve el doctor, 5 minutitos y solo estira la mano y reciben la bendición, ¿verdad? Pero usted va al doctor porque tiene necesidad, tiene enfermedad. Igual el hombre nunca va a aceptar a un salvador si primero no admite que es un pecador. Por eso cuando usted quiere evangelizar a una persona le dice, pero si yo no soy malo, yo estoy seguro que me voy a ir al cielo, y se lo aseguran a uno y ya solo falta y todo lo que hace, yo me voy a ir al cielo si no soy una mala persona. Si usted vaya afuera, se lo aseguro porque ya lo hemos visto, está comprobado. Si usted le pregunta a 10 personas, ¿es usted una buena persona o una mala persona? ¿Qué le van a decir? Ahí todos los buenos, ¿a dónde van? Mira, ustedes también, si dice que no tiene pecado, nos engañamos. ¿Quién no tiene pecado? Siempre les digo a los hermanos, por favor, no pongan su mirada en la gente. Es gente sencilla, es gente falible, es gente que falla. Ponga su mirada únicamente en Jesús, porque es el único que nunca nos va a fallar. Alguien alaba y bendice el nombre del Señor. ¿Quieres ser un cristiano firme? Mantén tus ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único que vivió una vida que ni tú ni yo pudimos vivir. Jesús vino porque ninguno de nosotros pasó el test. Ninguno. Ay, pastor, pero yo desde que acepté a Jesús, como que Jesús ha empezado a hacer una buena obra. Sí, gloria a Dios. Pero siempre aún el pecado está en nosotros hasta que Cristo venga o nos levante. Ahí va a terminar esa lucha con la carne, contra el pecado, contra todo lo demás. Si algunos que me quedan viendo así todavía, miren, le voy a preguntar, ¿cuántos alguna vez dijeron alguna mentira en su vida? Bueno, yo sé que la gran mayoría que fueron honestos la levantaron, que no les da pena, pero yo sé que aunque no levantaron, han dicho alguna mentira en su vida. Aunque sea para salvarse de un castigo por miedo, pero mintieron. Y el que miente se convierte uno en ¿qué? Al decir una mentira, en un mentiroso. Ok, ya solo ahí ya perdimos el primer test. El segundo, ¿cuántos alguna vez se quedaron con algo que no era suyo? Ya. Menos manos, ¿qué pasó? Hasta con el vuelto de la mamá cuando era chiquito, la mamá ni cuenta se va a dar 10 centavos. Se quedó con algo que no era suyo. En mi país le decimos gavetazo. Cuando, ¿verdad? Ahí hicimos un acto de corrupción porque no dimos el cambio y nos lo quedamos. Cuando alguien trabaja en una empresa que es muy próspera y todo, dice, uy, esta empresa tiene algo, no le ni siquiera cuenta se va a dar que me voy a llevar esto a mi casa. ¿Eso en qué lo convertiría uno? ¿En un qué? Mira, hasta un sacapuntas, un borrador que usted se haya quedado con el suyo, ya, en la escuela. Entonces, mentirosos, ladrones. Mire, dicen los mandamientos, no matarás. Yo espero que ninguno levante la mano cuando diga cuántos han matado a alguien, ¿verdad? Pero Jesús lo llevó más allá y dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable en el día de juicio. Y dígame cuántas veces no se ha enojado usted. Algunos ya tienen hasta la ceja aquí que se le está haciendo ya un hermano, ya un canal se le hace así automático porque, ¿verdad? Genio y figura hasta la sepultura, sí. Pero cuidado porque mire, Jesús lo llevó a un término. Entonces, mentiroso, ladrón, asesino, de verdad, ya mejor ya no sigo, ¿verdad? Porque otro mandamiento decía, no adulterarás. Y bueno, a lo mejor usted no se ha acostado con otra persona, pero la deseó en su corazón. Jesús dijo, si ya la deseó en su corazón, ya adulteró. Entonces mejor ya no siga, pastor, porque ya no estamos yendo hasta el sótano. Es porque necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador.
Necesitamos reconocer que necesitamos la misericordia del Señor sobre nuestra vida. Él viene y derramó su sangre. Por eso dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Perdonarnos qué? Toda esa vida de pecado. Yo he visto cristianos que cuando están bajo situaciones intensas, como que se les olvidó que fueron cristianos y se les salió el puro chamuco, la carne o lo que sea. Y uno dice, wow, ¿y este hermano? Una situación extrema. Yo pensé que era cristiano, sí es cristiano, pero se le salió el rochoy. Porque mientras estemos todavía en este cuerpo de muerte, dice el apóstol Pablo, el gran apóstol, dice, veo una ley en mí que se rebela contra la voluntad de Dios. Dios nos manda a todos a predicar. ¿Y acaso todos predicamos? Dios nos manda a todos a discipular, a todos, porque la Biblia esa es la gran comisión. Pero no todos discipulan, estaríamos en el mismo plan que Adán y Eva. Pero Dios en su misericordia nos lleva ahí, nos da oportunidades, 1, 2, 3, para que agarremos la onda, como decimos allá en mi país, y nos volvamos al propósito de Dios. Sigamos en número 2. Ya vimos el punto 1, las personas nos tendemos a rebelar en contra de Dios. Número 2, Dios hace que aún lo malo actúe para el bien de la persona. ¿Cuántos me están escuchando? Yo sé que ustedes están muy pensativos hoy y eso es bueno, que piensen, que analicen, que puedan recibir esta verdad en su corazón. No solo digan amén por emoción, piense. Dios hace que aún lo malo actúe para bien. Romanos 8:28, usted lo conoce, es uno de mis versos favoritos en toda la Biblia porque me ha ayudado en los momentos difíciles. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Por favor, fuerte, todas las cosas les ayudan ¿qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Saben en qué nos tenemos que volver expertos? En aprender a descubrir qué bien tuvo esta mala experiencia. Nos tenemos que volver expertos. ¿Qué me quiso enseñar Dios o qué me quiso decir Dios a través de lo que estoy viviendo, de lo que me puede venir o de lo que ya pasé? Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Hay una voz muchas veces muy suave del Señor, muy amorosa, pero cuando somos cabeza de cholitos y nos ponemos tercos, Dios comienza a hablar más fuerte. Norman, porque Norman está ahí entre todas las cosas y le está hablando el Señor calladito, no oye, y le empieza a hablar más fuerte. Norman. Y cuando ya definitivamente muchos vienen a veces situaciones extremas en nuestra vida, porque es la única manera que Dios te va a llamar la atención para que lo escuches. Pero la Biblia nos dice, para bendición nuestra, que aún en esas cosas que pareciesen negativas, Dios actúa para el bien de los que aman a Dios. José es un buen ejemplo de esto. La mayoría de nosotros conocemos la historia de José. Si no, déjenme resumírsela en unos 5 minutitos. José era el hijo de ¿quién? Los que han estudiado la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Hijo de quién era José? De Jacob. Era Jacob, tiene sus hijos, ahí está Rubén, ahí están todos ellos. Y como tuvo ya grande a su hijo José, ¿verdad? Tenía alguna preferencia, tenía algún cariño muy especial. Usted sabe que a medida que nos volvemos más viejitos, por eso es que a los abuelos dicen, es que el abuelo es alcahueto, el abuelo deja al nieto hacer muchas cosas que no dejó hacer al hijo. No, el hijo hacía algo y ahí bla, le caía, pero al nieto, ay, déjelo que haga y deshaga, dicen los abuelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es grande, ¿verdad? Y José ya era grande cuando tuvo, Jacob. Y dice que un día le hizo un vestido, una túnica de colores, pero sus hermanos tenían envidia de él. Sus hermanos tenían envidia de él porque sentían que el amor de Jacob se volcaba hacia él. Y un día se quisieron deshacer de su hermano. Cuando digo deshacer, es hacerlo desaparecer. Y dijeron, ahí viene el soñador. Hoy sí, matémoslo aquí se acaba el problema. Imagínense, entre hermanos. Y es de la familia de Jacob, el escogido de Dios, para que si usted todavía está pensando si el pecado no habita en nosotros. Ellos no quisieron darle un escarmiento, lo quisieron.
Dios tuvo que intervenir en uno de los hermanos y dijo: no lo matemos porque la sangre de él va a caer sobre nosotros. Ahí vienen unos ismaelitas: vendámoslo como esclavo y así no tenemos que cargar con el peso de su muerte en nosotros. Y lo vendieron como esclavo, hermano. José, ¿se imaginan ustedes? Bueno, pero antes de eso lo tiraron en un pozo, ¿verdad? Está bien profundo y ahí estaba José. Imagínense usted tirarlo. Yo no sé qué profundidad tenían los pozos, pero no han de haber sido 1 metro, 2 metros, era profundo. Y ahí estaba José clamando: no me dejen aquí, no me dejen. Imaginen ustedes a los hermanos oyendo el grito, el clamor de su hermano pidiendo que no morir. Tremendo. Y lo venden, se va. Usted sabe, llega a la casa de Potifar, uno de los generales o de los oficiales de Faraón. Ahí empieza a hacer una nueva vida en un país extraño. Es muy parecido a lo que hacemos acá en Latinoamérica. Venimos a un país extraño con una lengua diferente y todo es diferente. Él tuvo que hacer lo mismo, aprender el idioma, aprender la cultura. Y dice que llegó a ser tan excelente en todo lo que hacía que Potifar lo puso como mayordomo de toda su casa. Como seguramente José era bien parecido, le empezó a gustar a la esposa de Potifar. La esposa de Potifar se empezó a fijar en José y dijo: este muchacho no se me escapa. Las egipcias tremendas. Y en una ocasión ella quiere tener intimidad con él. Él sale corriendo, pero queda su túnica ahí. Y ella, al verse rechazada, al verse, ¿verdad?, levanta una calumnia, un falso testimonio y dice que él la quiso violar. Y José va a parar a la cárcel. Dígame si no era para ya decir: de verdad, yo no sé dónde está Dios en mi vida, porque me vendieron mis hermanos. Aquí vengo a trabajar duro y miren, a la cárcel me metieron. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José. Y llegó a la cárcel y era tan la presencia de Dios sobre la vida de José que el carcelero lo puso como administrador también. A donde quiera que iba José se le abrían las puertas, aún hasta en la cárcel. Para no ser muy largo el cuento, ustedes saben, conocen, José comienza a interpretar sueños y por providencia de Dios llega a ser el segundo después del faraón, porque el faraón tuvo unos sueños y nadie lo podía interpretar, pero José sí pudo. El soñador, por eso era José el soñador. Y José llega a ser segundo después del faraón. Y el sueño que el faraón había tenido es que Dios le había revelado a Faraón. Diga conmigo: Faraón. Si usted le digo Faraón, ¿qué comienza a pensar? El enemigo, el diablo, porque nos han enseñado que Egipto es el diablo y todo eso, ¿verdad? Pero para que usted vea que hasta Faraón Dios le reveló un sueño. Dígale que está al lado suyo: a ti ni te ha revelado ni un sueño, Señor, así que deja de estar hablando de Faraón, porque para más a Faraón sí le dio un sueño. Y José, óigame, hermano, lo que los hermanos tramaron para mal en la vida de José, Dios lo utilizó para salvar a toda una nación y a naciones, porque a José Dios le revela el plan que tenían que era ¿qué? Ahorrar y guardar para los años de la escasez, de la hambruna. Hermano, y si usted es sabio y usted es inteligente, sabe que ya solo de ahí puede sacar una enseñanza para su vida. Ahorita la mayoría de nosotros estamos en nuestro tiempo de ¿qué? De abundancia. En nuestro tiempo de ¿qué? De trabajar. Yo veo aquí una gran mayoría que tienen fuerza. En mi país decimos tienen galleta todavía para mucho. Pero ¿qué hay que hacer en la vida? No gastárselo todo. En la vida hay que ¿qué? Separar, hay que ahorrar, porque llegará un momento en que ya las fuerzas nos abandonan. Pero para eso está el seguro social, hay que me mantenga el gobierno. Si quieres pensar tú así, piénsalo, pero Dios te puede dar a ti la capacidad de preparar para tu futuro y tu vejez. Dice la Biblia: mira la hormiga, oh perezoso, que sin tener capitán, sin tener quien le está diciendo qué hacer, ella está trabajando en su verano. Y muchos de nosotros estamos en nuestro verano, gracias a Dios. Pero entonces José viene y teniendo todas las, hoy esos 11 hermanos que me vendieron, hoy sí van a ver quién soy yo, José.
¿Qué hubieras hecho si tú eras José y llegan tus hermanos ahí porque estaban buscando? Yo te aseguro que los metes al calabozo, los metes a la cárcel. Hoy sí me van a pagar todas las que me hicieron, porque no sabe con quién se metieron. Pero José les dice, miren Génesis 37. Ahí está, Génesis 50. Gracias, porque me fui contando la historia y ahí estaba el pasaje, ¿verdad? Pero Génesis 50, 20. Esto es cuando José ya se encuentra con sus hermanos después de que todo ha pasado, hermano. Pero mire cómo la voluntad soberana de Dios interactúa y trabaja con la voluntad de las personas, aunque haya sido una voluntad mala, en este caso de los hermanos. Ustedes, ¿qué dice? Pensaron mal contra mí, mas Dios, dígalo fuerte, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuántos alaban? Yo creo que el Señor merece un aplauso fuerte, hermano bendito. Dale gracias a Dios. Los descendientes de Israel no habrían sobrevivido a esa hambruna. Los descendientes de Israel no habrían sobrevivido si los hermanos no venden como esclavo a José. O sea, se fija usted cómo todo se entreteje en el propósito global de Dios. Tal vez en el momento no vemos la causa, tal vez en el momento no vemos la razón, no entendemos por qué Dios está haciendo ciertas cosas. Pero esto que hoy la palabra nos está enseñando nos debe enseñar a confiar en medio de las situaciones, a que no importa cómo pueda estar pasando, Dios está en control de todas las cosas sobre nuestra vida. Hay alguien que dice gloria a Dios. Dios usó esas malas acciones de sus hermanos para lograr un buen propósito, salvar a una nación y naciones de la hambruna, de la muerte. ¿Qué tiene que ver esto con el pasaje que estábamos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo número 4? Hermanos, si usted es uno de los discípulos de Jesús y lo acaban de azotar, lo acaban de violentamente golpear y le han dicho, si ustedes siguen predicando el evangelio, esto y algo mucho más les vamos a hacer. Y los dejaron libres. Y cuando los dejan libres es el pasaje que nosotros leímos, cuando ellos llegan y les cuentan lo que les había pasado. ¿Qué les había pasado? Los habían azotado. Qué gran noticia, ¿verdad? Noticia de sumo gozo. Y ahí llevaban las marcas, tal vez de los látigos, de los latigazos que recibieron por predicar el evangelio. Hermano, aquí entre nos, póngame su atención, por favor. ¿Qué hubiéramos sido nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos acaban de liberar y nos acaban de dar una buena paliza y todo? Ay, hermano, esto de predicar el evangelio creo que es para otras personas, no para mí. ¿Por qué? Porque buscamos la comodidad, buscamos la seguridad, buscamos tener el control de todo, pero aquí no tenemos control de nada. Nos acaban de golpear, nos acaban de azotar. Pero ¿qué produjo en ellos? Lejos, hermano, lejos de desanimarse, lejos de bajarse las revoluciones o la pasión, lejos de eso, cobraron ánimo y se gozaron. Así como todos ustedes tienen una cara de gozo aquí que yo predico la palabra y están oyendo la palabra. Algunos están así, pero no sé. Mire, ellos los acababan de azotar y estaban con gozo. Dígame usted cómo se entiende eso. En lo natural no se puede. En lo natural, olvídese. Pero en lo sobrenatural sí se puede, porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios sobrenatural. Hay alguien que tiene que decir aleluya. Alguien que tiene que glorificar el nombre del Señor. Cuando tú confías en la fuerza del Señor, aunque te azoten. Óigame, aunque te azoten. Eso significa entender que es lo que uno está haciendo. Es que ellos habían caminado, hermano. Ellos habían andado con Jesús, ellos habían visto lo que Jesús había hecho. Enmudece al mar y el mar se comienza a tranquilizar y las olas y el aire. Y ellos decían, ¿quién es este hombre que hasta el mar le obedece, hasta los vientos le obedecen? Ellos estuvieron ahí cuando dijeron, ¿qué tienen ahí para que alimentemos a esta multitud? Solo hay 5 panes y 2 peces. Oh, bendito Dios, te agradezco. Y empieza a bendecir y comienza a dar el pan y el pan se comienza a multiplicar y miles de personas comiendo pan y pescado.
Un kingfish les hizo el Señor ahí, ¿verdad? Que estaba con su panito, con pescadito, todo el mundo, y todavía sobró 12 canastas. Ellos habían visto todo eso. ¿Cómo no iban a dar su vida por la causa? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que necesitamos un encuentro vivo con Dios para estar a ese nivel de querer dar nuestra vida por los demás. Tenemos que salir de la comodidad, tenemos que salir, hermano, de esa vida tranquila y decir, bueno, estoy dispuesto incluso a correr riesgos por la causa de Cristo. Cuando estaba la pandemia, pastor, no salga, no vaya, porque mire, queremos que usted esté vivo para más tiempo. Le digo, si me muero, ¿qué mejor me muero haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que yo hago? Silencio sepulcral en la casa de Jehová. O dígame usted si estoy equivocado. ¿Qué mejor causa para entregar mi vida que la causa de Cristo? Estos hombres entregaron su vida por la causa de Cristo. Y hermano, escúcheme, la iglesia de Jesucristo está siendo perseguida. La iglesia de Jesucristo está siendo perseguida para que la amordacen y no hable más de Dios, del evangelio. Ahorita todos hacemos nuestros streaming que por las redes sociales y todo. Un día las redes sociales van a decir no más de Dios en redes sociales y vamos a tener que buscar otro medio porque no quieren que se hable de Dios. Así que persecución vino para la iglesia del libro de los Hechos, pero estaba en la voluntad de Dios. Diga conmigo por favor, la persecución. A ver, no los escucho. La persecución estaba en la voluntad de Dios. Dígalo fuerte, la persecución estaba en la voluntad de Dios. Como lo estuvo también el foso de los leones para la vida de Daniel. Como lo estuvo también el fuego ardiente para Sadrach, Mesach y Abednego. Era la voluntad de Dios. No que Dios lo deseara, pero Dios estaba en control de esas personas. La gente que dio su vida en el Coliseo romano por testificar de Jesús, tal vez no lo salvó el Señor. Dieron su vida, murieron en la hoguera, murieron devorados por fieras, pero no estuvieron dispuestos a negar su fe por un solo sufrimiento, sino que ellos dijeron, Señor, libremente estamos dispuestos a sufrir por tu causa. Qué belleza, hermano. Necesitamos tener un entendimiento de cómo la voluntad de Dios funciona aún en medio de situaciones totalmente adversas. A mí me duele el corazón como cristianos, por los primeros problemas que ya comienzan a enfrentar, se apartan de los caminos de Dios. Por los primeros trivialidades, porque alguien no me saludó, que porque alguien no me sonrió y esto, y entonces yo ya no voy a la iglesia, hermano. Pamplinas y tonterías. Usted no viene aquí porque lo saluden o le den. Yo siempre les he enseñado a los hermanos, recibámoslos con todo el amor. Pero si un día usted tiene la mala pata, decimos en mi país, que alguien no le sonrió, no le ponga atención a eso. Por favor, no es la razón que nos une aquí, es Cristo Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, que dio su vida por ti y por mí. Y eso es lo que vale, eso es lo que cuenta, eso es lo que nos mantiene a nosotros unidos para seguir haciendo la labor. Hermano, si Herodes y Pilato no actúan de la manera que actuaron, no hubieran crucificado a Jesús. Todo estaba en un plan perfecto. Judas tuvo que traicionar a Jesús. Sin un Judas también no hubiera habido captura de Jesús y todo lo que la pasión de Jesucristo de esa semana. Todo está en el plan eterno de Dios. Todo se entreteje en la voluntad de Dios. ¿Era voluntad de Dios que Jesús fuera a la cruz? Sí. Por eso Jesús, cuando está orando en el huerto de Getsemaní, dice: Padre, no sea mi voluntad. Si yo pudiera evitar tener que ir a la cruz, se lo estoy parafraseando, qué bueno que así fuera, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces es como la voluntad de Dios. Y eso que era Jesús, Dios en la carne, Jesús dándonos ejemplo a nosotros sobre cómo ceder nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender.
Empezar a cederle al Señor nuestra voluntad y decir, dejar que la voluntad esa que dice, esto es lo que yo quiero hacer, decirle al Señor, Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Alaban el nombre del Señor. Y terminemos con este punto porque ya estamos por terminar. Terminamos con esto. Aquí yo veo aquí para que cómo vamos, pero estamos bien, tenemos unos minutitos todavía. La soberanía de Dios nos impulsa, ¿qué puse ahí? A nuestra misión, como también a descansar en Él. Es una cosa que va de doble vía, hermano. Nos impulsa a poder hacer, a trabajar, a hacer todo lo que hacemos, pero también a descansar en Él. No toda la gente a la que le prediquemos va a decir amén, sí, yo me convierto, quiero recibir la fe. Pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Todos los jueves estoy con un grupo de hermanos de diferentes iglesias allá en la corte, ofreciendo oración nada más. El banner, la pancarta que estamos ahí dice need prayer, necesita oración. Es todo lo que vamos a hacer. Alguien que necesite una oración. Y le ofrecía, saludamos a las personas, good morning. Algunos ni nos contestan, hermano. No sé si están sordos o qué, ¿verdad? Pero uno al principio a lo mejor si no está acostumbrado dice, pero después no. Algunos dicen, no, I'm good. No, yo estoy bien, y siguen caminando. Otros usted le ofrece oración. Yeah, I prayed this morning. Yo oré esta mañana. Qué bueno, dice, por lo menos y oró, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, sí, necesito muy fuertemente que oren por mí, llegan muy necesitados. Y hay personas que ahí en la entrada de la corte, en un lugar público, se quebrantan, hermano, ante el poder de Dios, y una persona que está orando por ellos para que la voluntad de Dios sea sobre su vida. Muchos van ahí porque tienen problemas de toda clase con la ley, ¿verdad? Con la ciudad y todo eso, problemas familiares, hogares destruyéndose, custodias, todo eso lo ve uno ahí. Ahí hay una gran necesidad. Y lejos de que nos baje el impulso, y a veces bajó un calor tremendo porque eso entre el 11 de la mañana, usted se imagina ahí, verá, gracias a Dios hay unos cuantos árboles que medio nos cubren, pero ahí estamos haciendo la obra de Dios. Así que la soberanía de Dios, como sucedió en este caso en el libro de los Hechos, estos discípulos después de haber sido golpeados y después de, miren, se ponen a recitar el Salmo 2 y se ponen a traer palabra del Antiguo Testamento. Y ellos empiezan a reconocer que Herodes, que Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel se levantaron en contra del Señor. Y ellos dicen en el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque estaban amenazados. Si ustedes siguen predicando, peor les va a ir. Y dice, concede a tus siervos que con todo denuedo significa valentía, que con todo valor, dice, hablemos tu palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, use los medios que Dios le da para transmitir la palabra de Dios. Siempre les he dicho, usen sus redes sociales, usen todos los canales que ustedes puedan, mensajitos de texto a alguien en necesidad. Vale la pena hablar. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, prodigios y señales mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así que hay quienes que creen, no, yo voy a descansar en la soberanía de Dios, y se echan de brazos a cruzar y esperar que Dios haga todo. Yo le digo, papadito lindo, despertá. Es que Dios no me ha dicho si voy a hacer tal cosa. Hay cosas que Dios no te va a decir. Dios te dio libre voluntad para que hagas, pero tienes que hacer. Te vas a quedar toda tu vida esperando. Si es que Dios no me ha dicho quién es todavía la elegida. Yo les voy a mandar unos videos para que miren cómo se tiene que avivar, porque se va a quedar toda la vida esperando que la elegida, y la elegida nunca llegó. ¿Sí? Usted se recuerda esa historia. Me vino ahorita a la mente que hizo aquel que estaba en medio de alta mar y se estaba ahogando y le estaba pidiendo auxilio a Dios. Señor, sálvame. Y llegó una lancha y le dijo, a ver, lo vamos a llevar. No, porque estoy esperando que Dios me salve. Y la lancha se fue.
Llegó otro helicóptero a ofrecerle salvación. No, estoy esperando que Dios me salve. Y todas las tres que llegaron, y después llegaron otros, y el hombre se termina ahogando. Llega ante el Señor y le dice: Señor, yo te estaba clamando para que me llegara. Te mandé un bote, le dice el Señor, para que te salvara. Te mandé un helicóptero, te mandé varias cosas. Y mira, sonríase si puede. ¿Sabe qué es? Eso es perdernos las bendiciones de Dios. Están ahí delante de nosotros y solo es de alcanzarlas. Eso está también como aquel que se fue al crucero. Los cruceros son maravillosos, ¿verdad? Los que ya conocen lo que es ir en un crucero, alabado sea Dios. Bufete incluido, todo incluido. Y este tipo pagó un ticket, todo incluido, pero no sabía que todo estaba incluido y no tenía ni un solo quinto. Y todos los días ahí en su cuarto, en su camarote, ¿verdad? Habría un poquitillo, lo último que había llevado de comida y poquito, todo racionado, porque dijo: esto dura 5 días, me tiene que durar. Y la gente se extrañaba que este pasajero nunca salía de todas las comodidades que traía el crucero, ¿cómo se le dice? Sí, todo lo que ofrece, ¿verdad? Y ya cuando está terminando el crucero, que ya están terminando, sale el Señor, ¿verdad? Ya que están despidiéndose y bajando, y le dice: Señor, ¿y usted por qué nunca salió de su cuarto? Le dice: porque aquí lo estuvimos esperando para cenar, para todas las cosas. Dice: es que yo no tenía dinero, dijo, para comprar todo lo que imaginé, que todo esto es muy caro. Y todo. Le dice: Señor, por favor, todo eso estaba incluido en su ticket, era gratis. Ay, papadito, yo creo que le haber comprado otro para de verdad rematar todo lo que se perdió. Pero a veces así nos pasa por desconocer las verdades del Evangelio, lo que Dios tiene para nosotros. La soberanía de Dios nos debe impulsar a la acción. Dios me va a dar una empresa. Sí, pero entonces empieza a moverte, regístrala, empieza a tomar pasos en relación a lo que crees que Dios te está hablando. No, es que estoy esperando que Dios me indique usted. ¿Qué te va a indicar Dios? Ya te puso el deseo en el corazón. Se fijan cómo la voluntad de Dios y nuestra voluntad van interactuando, y tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, a oír la voz de Dios. Y eso vamos a ver los otros 2 domingos. No crean que todo se lo va a dar en un domingo. Diga al que está al lado suyo: te esperamos el próximo domingo. A los que nos están viendo, no se pierdan el próximo capítulo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser perseguidos y aún a que sus libertades sean amenazadas? Ouch. Para seguir amando y sirviendo al Señor, para seguir predicando su palabra. Mire, la iglesia en la China no la tiene fácil. La iglesia en los países musulmanes no la tiene fácil. Pero ¿sabe qué? Se está levantando una iglesia gloriosa en medio de la persecución más difícil. Gente está dando su vida, sí, gente está muriendo, gente que Dios ha llamado con un llamado tan apasionado que no les importa entregar su vida física. Pero se está levantando una iglesia en todo el mundo que está glorificando el nombre de Dios. Es tiempo que la iglesia podamos hacer que nuestra voluntad y la voluntad de Dios comiencen a actuar en conjunto, colaborando una con la otra, colaborando una con la otra. Como dije al principio, Dios no está en tu contra, Dios está a favor tuyo. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en nuestro intento, como dice un predicador, en nuestro torpe intento de querer agradar a Dios, es pedirle a Dios, pedirle al Señor que nuestra voluntad se ajuste a la voluntad de Él y no al revés. Señor, yo quiero esto, por favor bendíceme con tal cosa. Y al quienes hasta usan un tono así de demanda a Dios. No, hermanos, por favor, no. Dios, Él es el soberano y Él hace como Él quiere. Llueve, truene, relampaguee, patalees o llores o hagas todo lo que hagas. Si no es la voluntad de Dios, no sucederá. Más bien tenemos que decirle: Señor, que no sea mi voluntad, sino que tú sabes que esto es lo que quiero. Tan linda la tuya, dice, con qué ganas, mi niña. Tú sabes que esto es lo que yo quiero, Señor, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Permitamos que el señorío de Cristo, permitamos que la soberanía de Dios trabaje en nuestras vidas, sabiendo
que Él tiene todo bajo control. Todo lo que pasa en nuestra vida, por favor escuche, por eso Romanos 8:28 dice: todas las cosas, todo lo que pasa en nuestra vida está bajo su cuidado. Lo que le pasó a Job tuvo un límite. El Señor le dijo a Satanás: no vayas a tocar su alma. El mismo enemigo no puede hacer lo que él quiere en nuestra vida. Él está limitado a un poder superior, que es el poder del Dios Todopoderoso, al cual tú y yo servimos. Todo está bajo control, bajo su cuidado, y tenemos que aprender a confiar en sus promesas, en su palabra, que nos dará una paz sobrenatural, como estos primeros discípulos que encontraron paz aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar de la persecución. En lugar de desanimarse, ellos cobraron nuevas fuerzas y siguieron hacia adelante, aún en medio de los problemas y de las adversidades. Oremos, mis hermanos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, he tratado, Señor, de poder comunicar tu palabra con la mayor claridad y con la mayor fluidez, Señor, para que haya un pueblo el día de hoy que podemos estar escuchando tu voz para conocer tu voluntad, Señor. Te ruego, Señor, que en estos domingos que vamos a estar hablando, abras nuestro entendimiento y nos reveles, Padre, nos reveles, nos ayudes para que nosotros podamos, Señor, ajustar nuestros planes a tus planes. Que el propósito de nuestra vida sea poder cumplir tu propósito y no el nuestro, Señor. Que podamos tener la valentía de aún, Señor, entregarte nuestros planes, entregarte nuestros anhelos, nuestros sueños, porque podrían estar equivocados, Señor. Podrían ser no los sueños que tú tienes para nosotros. Por eso hoy los entregamos delante de ti y te pedimos que intervengas de alguna manera. Si estamos caminando en la dirección equivocada, Señor, haz algo, interven, Señor, muéstranos a través de un versículo, a través de un canto, a través de algún hermano, de alguna manera como tú sueles obrar, para que podamos entender, Señor, y podamos comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.